Amén, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1 al 3, donde estaremos esta mañana. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Hoy comenzamos, hermanos, una nueva serie de predicaciones. Vamos a estar, Dios mediante, en el libro de Hechos, reflexionando durante no sé cuánto tiempo, ¿ya? Pero ahí vamos a estar. Dice la palabra del Señor: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por esta palabra, gracias por darnos la oportunidad de comenzar a meditar en este libro, Señor, este libro de Hechos, que es un libro poderoso, un libro, Señor, que nos llama como iglesia a pensar cómo estamos viviendo delante de ti, cómo estamos, Señor, actuando como iglesia delante de ti, Señor. Enséñanos a través de este libro, durante este tiempo que estemos en él, Señor, a pensar, a reflexionar, a examinar nuestra vida delante de ti, Señor. Cómo estamos actuando como iglesia, Señor. Cómo el Espíritu Santo está actuando y nos está guiando y nos está direccionando, Señor, como iglesia. Te agradezco, Señor, por este tiempo que podemos comenzar meditando y que puedas tú llenarnos, Señor, con tu Espíritu para que vivamos poderosamente delante de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el mundo antiguo, hermanos, cuando uno quería contar una historia, quería narrar sobre personajes, sobre hazañas, sobre cosas importantes, se escribía entonces sobre eso, se contaba historias. Por ejemplo, hay historiadores que tienen libros que le llaman la historia de los Césares, y entonces relatan cómo era la vida de esos Césares. O cuando querían, ¿cierto?, relatar acerca de una guerra, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, que es una guerra que ahí en la escuela de repente hemos estudiado, ¿cierto? Se contaba entonces la historia de esa guerra y el detalle y cómo se había desarrollado todo ese relato. Asimismo, cuando el Señor en su Espíritu Santo quiso guiar a escribir las hazañas, las proezas, lo que Dios había llevado a cabo a través de su iglesia, entonces inspiró este libro, el libro que vemos aquí y que conocemos comúnmente como Hechos de los Apóstoles. Un libro, cierto, que nos va narrando cómo el Señor fue llevando a cabo su propósito, cómo el Señor fue llevando a cabo el desarrollo de su iglesia a través del tiempo y a través de los primeros años. He siempre discutido este tema del nombre, porque varios estudiosos, ¿cierto?, nos señalan y nos dicen que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos del Espíritu Santo, porque uno al leer ese libro se va a encontrar con que el Espíritu Santo está por todos lados, está guiando a la iglesia, está direccionando a la iglesia constantemente. Otros han dicho, bueno, pero el Espíritu Santo actúa a través de hombres, entonces debería ser más exactamente llamado Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero bueno, más allá de cuál sea el nombre, el punto es que el Espíritu Santo actuó a través de los apóstoles y de la iglesia para llevar a cabo su voluntad. Amén. Y el autor de este libro es conocido hasta el día de hoy como Lucas. Lucas es alguien que asume o asumimos parte de la iglesia, parte de la tradición de la iglesia, de que el autor de este libro fue Lucas. Y Lucas, ¿cierto?, fue alguien muy cercano al apóstol Pablo, como veremos después, el cual estuvo siendo guiado por el Señor a escribir. Las fechas siempre son difíciles. La fecha para establecer cuándo se escribió este libro es parte del amplio debate. Siempre hay fechas más tempranas que le llaman los estudiosos o fechas más tardías. Generalmente los cristianos más conservadores siempre apuntamos más a la fecha más temprana, pero si uno pone el amplio tiempo en el cual se escribió el libro, la discusión está desde el año 62 hasta el 103, donde se discute, ¿cierto?, cuándo fue el año o la fecha en que Lucas escribió este libro. Ahora, cuando uno lee este libro, va a tener siempre la sensación de que es un libro que tiene muchas historias. Este libro no es
como leer Romanos, no es como leer Efesios, no es como leer, ¿cierto?, cualquier carta o epístola en donde los mandatos salen inmediatamente, donde uno va a cada mandato y podría ir, ¿cierto?, separándolo y viendo las implicancias que tiene. Sino que el libro de los Hechos es un libro narrativo. ¿Qué significa eso? Significa que está contando historias. Si usted va al libro de Génesis, va a encontrar lo mismo. Es un libro narrativo que va contando historias. Ahora, ¿por qué es importante eso, hermanos? ¿Por qué es importante que entendamos que el libro de Hechos es narrativo? Es importante porque si no consideramos eso, vamos a pensar que el libro de Hechos, todo lo que dice, tiene que pasar en la iglesia. Por ejemplo, los apóstoles buscaron un nuevo apóstol, porque Judas había traicionado, ¿cierto? Sabemos la historia, y escogen un nuevo apóstol. Entonces, ¿deberíamos coger un nuevo apóstol nosotros? No, porque está narrando, no está mandando. Echaron suerte para escoger un nuevo apóstol. Suerte, entonces ¿qué? ¿Tenemos que echar suerte entre nosotros para escoger un nuevo apóstol? ¿O tenemos que echar suerte nosotros para poder, no sé, escoger anciano o diácono? No, sino que era un mecanismo que el Señor usó en ese tiempo para, ¿cierto?, elegir a los apóstoles, que estaba o era parte del antiguo pacto. O piensa en el Pentecostés. Hay hermanos que piensan que tiene que haber un nuevo Pentecostés. Pero el problema con eso es que eso está relacionado con una promesa que Dios, que Jesús le había dado a los apóstoles. Promesa que se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Tenemos que esperar entonces otro Pentecostés? No, porque está narrando. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de considerar que el libro de Hechos es un libro narrativo. Y como es un libro narrativo, también es muy bueno que lo interpretemos de esa manera. Como un libro que va narrando y que no necesariamente tenemos que ir pasaje por pasaje para sacar verdades, como es, por ejemplo, el libro de Romanos o las cartas de Pablo, cualquiera que sea. Entonces, eso es importante que lo tengamos en mente cuando leamos este libro. Un libro narrativo que está narrando hechos, que el Señor está haciendo, y que no necesariamente es normativo en todo lo que dice, sino que nos da principios para que nosotros como iglesia actuemos. ¿Ya? Eso es muy importante. Y el propósito principal que tiene este libro, hermanos, es mostrarnos lo que nos dice el 1.8, que es bien conocido, ¿no? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, el propósito del libro de Hechos, la narrativa del libro de Hechos, es explicarnos cómo el Señor va a llevar a cabo esa misión, cómo va a extender el Evangelio a través de esa misión para llevar a cabo su voluntad. Y esto nos apunta a varias cosas que uno va a encontrar en el libro de Hechos. Que la iglesia no podía avanzar como iglesia si no dependía completamente del Espíritu Santo. La iglesia no podía avanzar como iglesia si no dependía completamente del Espíritu Santo. Y eso es lo que uno va a ver a través de todo el libro de Hechos, que nos va a ir narrando. También nos va a mostrar que la iglesia no podía avanzar si no había una predicación cristocéntrica, o bíblica, como le llamamos nosotros. Usted vea los sermones de Pedro, vea la predicación de Pablo. Si usted se pone a analizar, es impresionante cómo los apóstoles citan la Escritura y dicen, esto se cumplió en Cristo. Esto está en Cristo. Y constantemente el centro de la predicación es la obra de Jesucristo. Y por eso que cuando nosotros predicamos el Evangelio o queremos predicar el Evangelio, el centro es la palabra. La palabra es el centro para nosotros. Y eso es lo que podemos ver también en el libro de los Hechos. O la vida también en comunidad. Cuando vemos el capítulo 2, ¿cierto?, del verso 42 hacia adelante, uno mira eso, la vida en comunidad que hay entre los cristianos, tremenda, hermanos. Dice que están constantemente compartiendo con alegría en sus casas y en el templo, alabando al Señor. Hay una relación entre iglesia, y lo que hacen no es solo juntarse a hablar bonito, sino lo que hacen es orar juntos, es tener comunión, es compartir las necesidades, es vivir de forma santa. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que vamos a pasar por ahí. Lo que el Señor hace no permite que en su pueblo haya pecado. El Señor quiere que vivamos en comunión, quiere que nos relacionemos, pero no permite el pecado en su pueblo. El Señor lo juzga cuando tiene que juzgarlo directamente. Y también están tan en comunidad
que en esa comunidad, como iglesia, lo que hacen es elegir oficiales. Fíjense, de esa comunidad, de esa relación que tienen como iglesia, en donde están juntos, se escogen oficiales. Nacen naturalmente los oficiales. Diáconos, Hechos capítulo 6. Ancianos, Hechos capítulo 3. De la vida que llevan constantemente, la vida santa, la vida en comunión, el orar juntos, nacen los oficiales. ¿No cree que es algo importante? A ver, a nosotros como iglesia que estamos pensando en eso, ¿no nos muestran patrones importantes en donde tenemos que ver cómo entonces la iglesia actuaba? También podemos mirar el evangelismo en eso. Es impresionante. El evangelismo brota naturalmente. Nadie está detrás diciéndole, oye, vengan al evangelismo, vengan a las 4 los días sábados para soldarnos, vengan los segundos sábados del mes, juntos. No, es natural. Ellos están tan llenos del Señor que no pueden dejar de compartir el evangelio. Y lo comparten de forma tan dinámica que igual es sorprendente. Al aire libre, persona a persona, en relaciones con otras personas, en las sinagogas, en las casas, en la plaza, en un barco, encarcelado Pablo. El evangelio o el evangelismo es natural. No hay un grupo especializado que es quien evangeliza. No, toda la iglesia evangeliza. Y de distintas maneras. La iglesia está constantemente evangelizando. Y también en el libro de Hechos nos encontramos que está, por supuesto, muy conectado con el evangelismo, los viajes de Pablo. Qué hermoso, hermano, es estudiar los viajes de Pablo. No sé si usted lo ha hecho, pero qué hermoso es ver cómo Pablo, el Señor lo usó para llevar a cabo su voluntad. Y en estos 3 viajes que él hace en el libro de los Hechos, va mostrándonos también patrones para nosotros como iglesia. Nos va mostrando que la iglesia debe avanzar. Y avanza siempre más allá incluso de la iglesia local. Está pensando en cómo va a extender el evangelio. Y Pablo va en su primer viaje, ¿cierto? Y le predica primero a los judíos lo rechazan, después va a los gentiles, y ahí empieza a sembrar iglesias. Después que va predicando por cada ciudad, después vuelve a pasar por esas ciudades, estableciendo ancianos. Fíjense el patrón. Pasa una vez, pasa de vuelta, establece ancianos. La importancia de establecer ancianos en las iglesias locales. Después de su segundo viaje va a ir de nuevo, pelea con Bernabé, sabemos la pelea ahí, ¿cierto? La diferencia que hay por Juan Marcos, pero después va de nuevo. Y ahí en ese segundo viaje se encuentran nuevos colaboradores. Timoteo, Aquila y Priscila, ¿cierto? Colaboradores que van a ser muy importantes para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio. Y en su tercer viaje ya se enfoca más en Asia Menor, donde va predicando el Evangelio por distintas iglesias, plantando nuevas iglesias o pasando por las antiguas, y termina finalmente, como sabemos, en la cárcel, en Hechos capítulo 28. Pero fíjense todos esos patrones que nos pueden ayudar a nosotros como iglesia a pensar en cómo actuar. Y esto entonces nos da, hermanos, algunos ejemplos que uno puede sacar solamente viendo el panorama general de Hechos. Fíjense lo que podría uno extraer como iglesia. La gran comisión no es posible cumplirla sin la dependencia del Espíritu. No podemos cumplir la gran comisión sin el Espíritu, sin la llenura del Espíritu. No podemos. Todos por naturaleza somos débiles y cobardes. ¿Pero qué nos hace valientes? El Espíritu Santo. Para eso debe vivir una vida consagrada al Señor. Porque si no vive una vida consagrada al Señor y vive en pecado, entonces nunca va a estar lleno del Espíritu Santo. Va a apagar el Espíritu. Va a entristecer el Espíritu. No va entonces a estar haciendo la voluntad de Dios, que es vivir en el Espíritu. Como se predicó aquí semanas atrás. Estar lleno del Espíritu. Tenemos que hacer eso. Y esa es la forma en que la iglesia avanza. La iglesia tampoco puede avanzar si no hay una predicación bíblica. Si no hay una predicación cristocéntrica basada en la obra del Señor, no puede avanzar la iglesia. Es imposible. No se puede. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra que esa era la forma en que se avanzaba. Tampoco la iglesia puede avanzar si no hay comunión entre nosotros. Si no hay comunión entre nosotros, si no nos vemos, si solamente usted viene los domingos aquí y no se relaciona con los hermanos en la semana, la iglesia no avanza. ¿Se da cuenta? Domingo tras domingo puede venir, pero no hay crecimiento, no hay comunión, no hay relación. Si no asiste a 11 con Biblia, si no asiste a oración, si no asiste a todas las cosas que hacemos aquí como iglesia, entonces no hay comunión y no hay crecimiento. La iglesia tenía comunión,
tenían relación, participaban juntos y crecían juntos en estas cosas, en la oración, en la comunión. Tampoco una iglesia puede avanzar si no hay un evangelismo constante. Si no está en el ADN de la iglesia evangelizar, pensar en la gente de afuera que no conoce al Señor y que se está perdiendo totalmente. Y tampoco una iglesia puede avanzar si solamente piensa en la iglesia local. Tenemos que tener un pensamiento mundial o global. La iglesia a través del mundo. Les pongo un ejemplo súper concreto que sucedió aquí. Las hermanas que fueron damnificadas, o gente que fue damnificada en general, aquí. ¿Cuántas iglesias se involucraron en ayudar? Yo he conocido, he conversado, muchas iglesias. Uno podría decir, bueno, las iglesias acá no deberían preocuparse del sector. No, muchas iglesias se involucraron. ¿Por qué? Porque tienen la idea de misión. Que el evangelio más que la iglesia local, le damos importancia a la iglesia local, es muy importante la iglesia local. Y usted debe ser parte de una iglesia local, pero no solamente la iglesia local. Es el evangelio mundial. Por lo cual también usted debe orar por los misioneros. Dios quisiera que de aquí Dios levantara misioneros, los mandáramos y los sosteniéramos. Sería hermoso ver cómo el Señor obra eso. ¿Por qué? Porque en eso estamos pensando mundialmente. Plantar otras iglesias, hermano. Levantar otra iglesia y ver cómo el Señor va a sustentar y va a trabajar en medio de nosotros. Eso, hermanos, es la iglesia. Ese es el estándar que el libro de Hechos nos presenta como iglesia. La iglesia va hacia adelante, creciendo constantemente. Hermanos, y también se puede ver esa preocupación del apóstol a través de las ciudades, cuando uno se pone a notar cuántas ciudades el apóstol fue, de cuántas maneras él se fue adecuando a los contextos para ir predicando el evangelio. Es impresionante ver todo ese movimiento estratégico que el apóstol Pablo, dependiendo del Espíritu Santo, hacía para llegar, para predicar, para anunciar el evangelio del Señor. ¿Cuánto de eso está en nuestra mente como iglesia? ¿Cuánto pensamos quizás en Viña del Mar? Vivimos aquí en Viña del Mar, o la mayoría vive aquí en Viña del Mar. ¿Cuánto pensamos cómo predicar el evangelio en esta ciudad o en esta región? ¿Cuánto está en nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hemos orado por esta ciudad o en esta región para que puedan ser salvados de la perdición? Y esta es la visión global que uno va a ver en el libro de los Hechos. Pero vamos a empezar, por supuesto, con los primeros versículos que nos apuntan a esta carta, que es primero lo que podemos ver en el verso 1, que nos señala que escribe este primer relato a un señor llamado Teófilo. ¿Acerca de qué? Acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ya? Podemos mirar eso, ese versículo 1 y el versículo 2, que nos dice, ¿cierto? Hasta el día que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Ya? Verso 1 y 2, entonces, podemos observar algunas cosas aquí. Primero, miremos a qué se refiere Lucas con el primer relato y quién es este caballero Teófilo, que parece, ¿cierto?, tan raro. Veamos primero que Lucas, ¿cierto?, o podemos entender que este es el segundo relato de Lucas. ¿Por qué? Porque hay un primer relato. Hay un primer relato. Y el primer relato es el Evangelio de Lucas. Por eso si uno va a Lucas capítulo 1, ya que lo voy a leer, Lucas capítulo 1, del verso 1 al 4, va a encontrar que aquí tenemos a él poniendo en orden las cosas. ¿Ya? Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre vosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Fíjense, ahí tenemos este entonces primer relato que se le escribe a este caballero, excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Entonces vemos que Lucas escribe ese primer relato, que es el Evangelio de Lucas, y luego el segundo relato, que es el libro de los Hechos. Y los dos están dedicados a este señor que se le llama excelentísimo Teófilo. ¿Ya? Entonces vemos a Lucas escribiendo esto, y Lucas nos va a describir, él estuvo con muchos testigos oculares, entonces tomó toda la información y ordenó el Evangelio de tal forma que se pudiera comunicar. Y en el libro de los Hechos, Lucas participó incluso de los viajes, o de varios viajes
que el apóstol Pablo hizo. Y podemos ver entonces quién es este Teófilo. El significado de su nombre es querido o amigo de Dios. Querido o amigo de Dios. Y se le dice aquí, ¿cierto? Excelentísimo Teófilo en Lucas 1.3 y estimado Teófilo en Hechos 1.1. Se cree que tiene que haber sido una persona muy importante de la época. Algunos sugieren a un tal Tito Flavio Clemente, que era una persona muy importante de la época, como alguien que seguramente era este Teófilo a quien Lucas, como un médico, gente, digamos, con formación, le escribía este evangelio. Y le decía, mira, aquí está estas verdades del evangelio. Muchos sugieren que la idea era querer mostrar cómo el cristianismo no va contra el imperio, sino que es una verdad que se va extendiendo a través de todas las ciudades y de todas las personas en aquel momento. Entonces tenemos a Lucas escribiendo estos relatos a Teófilo y diciéndoles, mira, esta es la verdad del evangelio. Mira cómo el Señor ha actuado en Lucas, mira cómo la iglesia ha actuado en el libro de los apóstoles. O sea, hay una continuidad del mensaje del evangelio. Entonces luego vemos que el primer verso, ¿cierto?, nos dice que quiere relatar una historia, quiere relatar lo que el Señor ha hecho, señalando lo que Jesús ha hecho y ha enseñado. Ha hecho y ha enseñado. ¿Qué es lo que Jesús hizo y qué es lo que Jesús enseñó? Aquí tenemos que ir haciendo también referencias al Evangelio de Lucas. Lo que Jesús hizo tiene que ver mucho con sus señales, tiene que ver mucho con sus milagros, tiene que ver mucho con la forma de vivir, de actuar de nuestro Señor Jesucristo. Un buen resumen, por ejemplo, de lo que Jesús hizo, uno lo puede encontrar en el camino de Maús, cuando se le aparece a los discípulos, y podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 19, que se resume, digamos, lo que Jesús hizo de esta manera. Lucas 24, 19. Dice, ¿qué cosas? Cuando le preguntan, han sucedido hartas cosas, ¿qué cosas? Le preguntó Jesús a los discípulos, que no sabían que era Jesús. Y ellos le dijeron, la referente a Jesús, el Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, Jesús fue poderoso en las cosas que hizo y Jesús fue poderoso en las cosas que dijo. ¿Se dan cuenta? Las dos cosas. Por eso es un buen resumen lo que dice aquí el libro de los Hechos, lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Porque Jesús, a través del Evangelio de Lucas, hizo cosas y habló cosas. Y esas mismas cosas después, en el libro de los Hechos, se van a repetir. Va a haber una continuidad de este mismo ministerio del Señor. Entonces podemos ver que el Señor hizo y dijo cosas. Y ambas fueron muy, muy poderosas. Muy, muy poderosas. Entonces, esto lo hizo, nos dice el Evangelio, el libro de los Hechos, nos dice que lo hizo hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahí empieza a decir, le diera instrucciones. O sea, el Señor enseñó constantemente hasta que finalmente ascendió a los cielos. Y nuevamente uno va al Evangelio de Lucas y se va a encontrar con que está esta descripción. Al terminar casi el Evangelio de Lucas, tenemos en el mismo capítulo 24, el verso 50 al 53, donde dice, al terminar el Evangelio, dice, entonces, Lucas 24, 50 al 53, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando su mano los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Y después entra el libro de Hechos, ¿cierto? Está toda la conexión, cómo vemos que el pueblo o el grupo de creyentes, los apóstoles, estaban aún alabando al Señor después, ¿cierto?, de la ascensión. ¿Y qué es lo que más hizo? Aparte de enseñar, dice que, ¿cierto?, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. En Lucas capítulo 6 tenemos la elección que el Señor hizo de los apóstoles. Él oró, dice, toda la noche y luego escogió a sus apóstoles o discípulos. Y a estos apóstoles y discípulos les dio muchas instrucciones, muchas enseñanzas que le iban a servir constantemente, pero también le dio enseñanzas específicas sobre ciertas cosas que iban a recibir poder de Él y que iban a recibir una promesa que se va a cumplir
en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Lucas 9 nos dice cuando van, ¿cierto?, los 12 discípulos, en el verso 1 dice que reuniendo Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los dominios y sanar, los demonios, perdón, y sanar enfermedades. Y entonces ellos iban con ese poder y hacían la voluntad del Señor, los apóstoles. También le dice, ¿cierto?, que esperen la promesa que Dios va a darles en el Pentecostés. En Lucas 24:49 les dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y es por eso que podemos ver que es muy bueno el resumen de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Porque refleja bien el ministerio del Señor, refleja bien lo que el Señor hizo y refleja bien lo que después en el libro de los apóstoles, de Hechos de los apóstoles siguen haciendo exactamente eso. Ahora piense por un momento, nosotros tenemos que seguir ese mismo patrón. Como iglesia tenemos que pensar entonces en cómo hacer y cómo enseñar lo mismo que el Señor Jesucristo dejó a sus apóstoles. Tenemos que, por ejemplo, hacer. ¿Qué cosa hace nuestro Señor? ¿Y qué cosa hacemos nosotros? Por ejemplo, el Señor oraba, nosotros oramos. ¿Cierto? El Señor ayunaba, nosotros ayunamos. El Señor predicaba, nosotros predicamos. Hacemos lo mismo. Pero fíjense en cómo en el libro de los Hechos uno se va a encontrar con señales y milagros que la iglesia va haciendo a través de todo. Piense en, ¿cierto?, cuando está el mendigo, ¿cierto?, pidiendo dinero y ellos le dicen, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy. Y hay una sanidad, hay un milagro que confirma este ministerio de los apóstoles, que es hacer lo que Jesús hacía. Lo mismo hacen ellos. Sanan a esta persona. Pero fíjense que la sanidad que ellos hacen no es solo por la sanidad. La sanidad no es solo para la sanidad, sino que es para predicar el mensaje del Evangelio. Y esa es una de las cosas importantes que como iglesia debemos pensar. ¿Dios puede hacer sanidad en medio nuestro? Amén. ¿Cierto? Nadie dudaría del poder de Dios. Pero el milagro, la señal que Jesús hacía y que los apóstoles hacían no era por la señal en sí mismo, sino que esa señal apuntaba al Evangelio. ¿Cuánta gente usted quizá ha conocido, me imagino que varias, que el Señor ha sanado, pero que no se ha arrepentido? Gente que ha recibido milagros de Dios, pero no se ha arrepentido. Y ahí hay que pensar que un milagro el Señor puede hacerlo por misericordia, o también un milagro puede ser obra de Satanás, que imita también la señal. El milagro es un milagro centrado en el Evangelio cuando ese milagro sirve para que la persona venga a Cristo. Para que venga al Señor. En las vacaciones estuve conversando con un hermano, esto siempre se da cuando uno viaja y conversa sobre la experiencia y los testimonios de hermanos. Y había un hermano que me contaba cómo llegó al Evangelio. Yo le conté mi historia y él me contó la suya y dijo, yo llegué al Evangelio porque no pude negar el poder de Dios. Cuéntame cómo es. Me dijo, mi mamá estaba muriéndose con un cáncer. Yo no era cristiano, ella creo que tenía conocido. Se estaba muriendo y vino alguien y oró por ella. O una iglesia oró por ella. Y resulta que ella se sanó. Se sanó y dijo, esto ya, ¿cómo pudo pasar esto? Y entonces la gente le explicaba a los que le predicaron, ¿cierto?, que es el poder de Dios. Su mamá y él llegaron al Evangelio. Se convirtieron en siervos del Señor y empezaron a servir en la obra del Señor. Y él dice, cada vez que yo tengo la tentación de alejarme, cada vez que tengo preguntas que quizás no tengo respuestas, recuerdo esa historia. Recuerdo que el Señor me mostró a través de eso que Él es vivo y verdadero. Entonces fíjense, el milagro ahí no es solo por el milagro, sino que es un milagro porque está centrado en el Evangelio. Y es por eso que toda esta chaya que hay de gente que anda sanando por todos lados, pero no está centrado en el mensaje del Evangelio que llama al arrepentimiento, no tiene sentido, porque en el libro de los Hechos, el milagro apunta al Evangelio.
Y cuando nosotros experimentamos algún milagro es porque apunta al arrepentimiento, al evangelio, al llamar a la persona a que sea sana. Porque si es sano y no viene a Cristo, va a ser un sano al infierno. ¿De qué sirve? De nada, perdón. El milagro tiene que conducir al Señor. Y la iglesia aún sigue sanando. Y uno lo puede ver. ¿Cómo sigue sanando? Puede seguir sanando guiando a los pecadores al arrepentimiento, guiando a mujeres que quizás quieren abortar a que no lo hagan, y entonces está actuando, aconsejando matrimonios que se están destruyendo a que no se destruyan. La iglesia sigue sanando de esa manera. ¿Y saben qué motivó a la iglesia, por ejemplo, a crear hospitales, clínicas y todo eso? Que por si no lo sabía, todo eso nace del cristianismo. Fue esto, sanar. Fue la lógica de que Jesús sana, la iglesia sana. Por milagros, sí, pero también por los medios que Dios estableció natural. Eso es lo que motivó a la iglesia a fundar hospitales, clínicas o lo que sea. A ayudar, a mostrar que la iglesia podía sanar a través de esas cosas. Y puede sanar y mostrarle al mundo el amor de Cristo. Pero no solo Jesús sanó y la iglesia debe sanar, sino que también, como dijimos, la iglesia debe enseñar, porque Jesús enseñó, porque los apóstoles enseñaron, entonces la iglesia debe seguir enseñando. Cuando hubo el conflicto en Hechos capítulo 6 sobre las viudas que estaban peleando y se levantaron los diáconos, ¿cierto?, para ayudar a resolver ese conflicto, los apóstoles dijeron: mira, vamos a dejarle esto a los diáconos porque, dice 6:4, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, era tan importante la enseñanza que ciertamente hay problemas que hay que resolver, pero era tan importante la palabra que no podían dejar la palabra. No podían dejar la palabra. Y los discípulos también estuvieron constantemente discipulando a personas y enseñando a las personas, porque la palabra es algo tan importante y central en la Escritura que podemos ver que en el libro de los Hechos los discípulos estaban ahí predicando. No podían callar. A veces le dijeron: no enseñen esas cosas. No podemos callar. No podemos dejar de enseñar estas cosas. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. Entonces la iglesia está llamada a predicar. La iglesia está llamada a evangelizar en cualquier lugar, en cualquier trabajo que tú tengas, en cualquier cosa que tú hagas. Siempre Dios va a dar la oportunidad de evangelizar. Y el tema es estar llenos del Señor y predicar ese mensaje del Evangelio. ¿Con quién lo va a hacer? Lo va a hacer con todos nosotros. Nosotros somos los escogidos de Dios, nosotros somos los llamados de Dios para predicar la palabra del Señor. No hay otras personas. Nosotros somos parte del pueblo de Dios y por tanto tenemos que predicar el Evangelio del Señor. Si usted tiene temor, si tienes miedo, si te sientes débil, lo que tienes que hacer es venir ante el Señor, humillarte ante su presencia, y entonces el Señor te va a llenar de su gracia para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que hace es enseñar. Tal como el Señor enseñaba, tal como los discípulos enseñaban, entonces la iglesia también debe enseñar. Y la iglesia también todavía debe seguir las mismas instrucciones que el Señor dejó a su iglesia. ¿Cuál es el manual de instrucciones que el Señor nos dejó? Su palabra. ¿Y cuáles son las cosas específicas que la iglesia debe hacer? Nos dijo Mateo 28, versículo 18 al 20. La gran comisión. ¿Y quiénes tienen que llevarla a cabo? La iglesia. No dice solo los pastores, no dice solo los diáconos, no dice solo los evangelistas, dice toda la iglesia debe predicar el evangelio. Toda la iglesia debe discipular, toda la iglesia debe ir en pos de este propósito. Toda la iglesia participa. Y si tú, como te digo, te sientes débil, te sientes incapaz, bueno, ve el libro de los Hechos. ¿Qué hacían? Oraban. Oraban y buscaban a Dios y el Señor los llenaba de su espíritu. Y con la llenura no tenían temor de predicar. Lo que pasa es que hoy no oramos mucho. Lo que pasa es que hoy la gente no busca al Señor tanto. Y por eso se llena de excusas. De no vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque no se consagra al Señor, porque no abandona el pecado, porque deja que la tentación lo domine. Por eso es que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Eres tú un escogido de Dios? ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Eres tú alguien que se va a consagrar a la voluntad del Señor? Entonces debes buscar constantemente la presencia de Dios para predicar. Pero entonces nos dice que esto es lo que les da como principio, lo que Jesús
dijo y lo que Jesús hizo es lo que la iglesia debe hacer y debe decir. Están detalladamente las instrucciones. Y nos dice en el verso 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándole de lo relacionado con el reino de Dios. Aquí vemos entonces que Jesús se presenta estos 40 días para mostrarle a los discípulos y explicarle a los discípulos el propósito que el Señor tenía. Vemos en este versículo 3 tres cosas. Primero, podemos ver que nos dice que Jesús padeció. Jesús padeció, o sea, Jesús murió, ¿no? Sabemos que Jesús desde el principio conocía cuál era su propósito. Esto no lo tomó por sorpresa. No era algo que Jesús no sabía, sino que Jesús comenzó, nació, luego a los 30 años comienza su ministerio y de ahí en adelante él sabía cuál era el propósito por el cual había venido a este mundo. Lucas capítulo 18, versículo 31, es la tercera vez que Jesús dice esto en este evangelio. Tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les había encubierto y no entendían lo que Jesús les decía. Tercera vez que le repite, le dice: miren, esto va a pasar. Por eso cuando se encuentra con ellos en el camino de Maús, le dice: tardos de entendimiento. Le he dicho cuántas veces, porque así somos la oveja, ¿no? Le he dicho cuántas veces lo mismo y no entienden. Esto estaba profetizado. Yo iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Y cuando el Señor resucita, ¿cierto? Nos dice este pasaje que se presenta vivo. Vivo. Se presenta vivo. Las mujeres van el día de la resurrección, ¿cierto? Y se encuentran con que ¿quién movió la piedra? ¿Quién movió la piedra? ¿Dónde está Jesús? Vienen después los discípulos: ¿dónde está Jesús? Se maravillan de lo que está sucediendo. Jesús ha resucitado. Y ellos no entendían qué había pasado. No entendían qué es lo que sucedía, pero Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Y muchos de ellos ni siquiera querían asumir esa verdad, como, ¿cierto? Algunos que negaban y decían: hasta que yo toque, ¿cierto, Tomás? Hasta que toque a Jesús, hasta que vea su costado, voy a creer. Decimos: ¿cómo tan incrédulo eres? ¿Y tú? ¿No eres igual? ¿No somos iguales, hermano? ¿No eres igual de incrédulo que Él? No, hasta que no vea el poder de Dios, voy a pedirle al Señor que me dé una señal. Oye, dice la palabra esto, no, pero voy a pedir una señal. Pero dice la palabra, tenéis que creer nada más. Cree, cree, cree. Obedece. ¿Sí? Pero no, vamos a pedir, vamos a esperar 10 señales. A ver si el Señor me cumple esto, esto, esto. Pero la palabra dice, simplemente ir y obedecer lo que el Señor nos dijo. Creer que el Señor nos va a capacitar, creer que el Señor nos va a llenar de su espíritu. Si le buscamos constantemente, creer que sí puedo evangelizar, creer que sí puedo predicar, creer que sí puedo enseñar, porque el Señor me ha dado la capacidad para hacerlo. No está en mí, no está en mi poder, es simplemente creer en lo que el Señor ha hecho. Y podemos ver que Jesús entonces se le aparece 40 días y les habla del reino de los cielos. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y esa era la predicación de Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Mesías ha llegado. El Salvador ha llegado. Pero no fue hasta la muerte y la resurrección de Jesús que pudimos ver el Pentecostés. Y los frutos de muchos creyentes que vinieron al Señor y se arrepintieron. No tenemos registro de lo que el Señor le habló en esos 40 días acerca del reino. No sabemos. Pero ¿no les parece interesante que una de las primeras preguntas que hacen los apóstoles en Hechos es la que está en el verso 6 del capítulo 1, donde dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino de Israel? ¿O el reino de Israel? O sea, el reino estaba en su mente. La discusión del reino, seguramente con Jesús, estaba en su mente. Y ellos preguntan: ¿qué onda con esto del reino? Y el libro de los Hechos incluso termina, en el capítulo 28, versículos 30 y 31, describiendo cómo el apóstol está predicando. Y fíjense cómo nos dice:
Hechos 28, verso 30 y 31 dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesús con toda libertad sin estorbo. ¿Por qué esto era muy importante, el reino de Dios? Porque era el mensaje del Evangelio. El mensaje de que el Mesías prometido había venido y ahora había inaugurado su reino y ahora está gobernando. Y esto en algún momento iba a traer problemas para los cristianos. ¿Por qué? Porque había un rey en ese tiempo. Había un César que era poderoso. Y decir que hay otro rey. Incluso en algún momento a Pablo le dijeron: este predica de otro rey. A Jesús también: este predica de otro reino. El reino de los cielos es siempre contrario a este reino. Al reino de este mundo. Al reino de las tinieblas. Es contrario. Y la iglesia es contraria al mundo. Y nuestra vida debe ser contraria al mundo. Y cómo vivimos delante de Dios debe ser contrario al mundo. Porque somos parte del reino de los cielos. Y este reino comienza con el arrepentimiento. Comienza con la predicación de la obra de Cristo, en que Él nació, murió y resucitó. Esta es la verdad del reino de los cielos. Y esto es lo que transformó al mundo. La predicación del reino de Dios. La predicación del Evangelio. Y esto es lo que la iglesia en el primer siglo vivió. Vivir el reino de los cielos. Y es la forma, hermanos, en que nosotros como iglesia debemos vivir. Vivir en el reino de los cielos es vivir en su voluntad. Es vivir constantemente arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es crecer constantemente buscando al Señor. Es crecer para agradarle en todo. Es vivir consagrados totalmente a Él. Y el Señor entonces nos va a usar poderosamente. Y vamos a ver su mano actuando a través de nuestra iglesia. Oremos. Padre, te damos las gracias por darnos la oportunidad de comenzar este domingo, Señor, esta serie de predicaciones de este libro de Hechos, Señor, que nos relata cómo tú, Señor, actuaste en medio de cada uno de los apóstoles, cómo tú, Señor, actuaste en medio de la vida de la iglesia, cómo tú actuaste, Señor, en cada uno de los creyentes y los llevaste, Señor, a predicar y anunciar tu evangelio. Padre, gracias porque sabemos que no es solo algo que podemos verlo ahí, sino que puede pasar también en nosotros, puede pasar en nosotros como iglesia. Si nosotros te buscamos, si nosotros dependemos de ti, si nosotros nos humillamos, Señor, podemos seguir los pasos de nuestro Maestro, decir y hacer lo que tú hiciste, Señor. Ayúdanos a renunciar a nuestro pecado, a renunciar a nuestra comodidad, a renunciar, Señor, a este mundo y sus seducciones. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti, Señor, a consagrarnos, a buscarte a ti cada día para poder, Señor, honrarte en todo, Padre. Te agradecemos porque tú nos das el privilegio de ser tus hijos y podemos estar juntos, Señor, adorándote y exaltándote. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.